La dicha del perdón. Salmo de David. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Vemos en este salmo que la clave para recibir el perdón y la liberación de parte de Dios es la confesión de pecados. Dice en el versículo 5 que cuando confesó su pecado y no encubrió su iniquidad ni sus transgresiones al Señor, dice que Dios le perdonó la culpa de su pecado. Y esto es muy importante entender porque Dios no solamente quiere que pidamos perdón, sino que confesemos nuestros pecados, que entendamos en aquello que fallamos, que pecamos contra Él. Por eso dice el Evangelio de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos que tiene que haber un conocimiento previo de lo que hicimos mal. Y para eso vino el Espíritu Santo. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla acerca de este salmo, en el capítulo 4 de Romanos, los primeros 2 o 3 capítulos, lo que está intentando hacer es lo mismo que la ley intentaba hacer. Era encerrar a todos bajo pecado, no dejarles ninguna salida, ni ninguna excusa tampoco, para que veamos que delante de Dios todos somos culpables, y así podamos mirar a Cristo, el único medio para que podamos ser salvos. Entonces somos convencidos por el Espíritu Santo cuando Él nos muestra a través de la palabra de Dios aquellas áreas de nuestra vida en las que hemos fallado. Pero también descubrí que no solamente vemos nuestro pecado cuando está escrito literalmente en la Biblia, por ejemplo, no robarás, sino que también cuando nos acercamos a Dios y tenemos una comprensión más clara y más amplia de quién es Dios, ahí también somos redarguidos de pecado. Vemos esa tremenda diferencia entre un Dios santo y nosotros que somos pecadores. Por ejemplo, cuando Isaías tiene la visión y ve a Dios sentado en su trono y dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundo, ha visto mis ojos a Dios. Y ahí nadie le dijo nada, solamente con estar cerca de Dios salió a la luz todo lo que en él estaba mal. Otro pasaje también que habla acerca de la confesión de pecados es cuando Juan el Bautista está preparando el camino antes de que se manifestara Jesús, que él bautizaba a la gente y dice que eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y también dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y para terminar, quería dejarlos con una reflexión en estos primeros 2 versículos, cuando dice, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Si nos ponemos a pensar detenidamente, piensen en que Dios es el que encubre, por así decirlo, el pecado. Imagínense que traigan delante de un juez a un culpable y el juez diga, no, yo soy muy misericordioso, lo voy a dejar ir libre. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo perdonar al pecador sin dejar de ser justo? Y la respuesta la encontramos en la cruz, porque en la cruz el justo pagó por los injustos. Y acá hay algo tremendo, porque Jesús no solo murió
para quitar nuestro pecado. Si solo hubiese sido eso, nos hubiera hecho a nosotros inocentes. Pero Él fue más allá y nos hizo justos delante de Dios. Y lo hizo no solo al morir por nosotros, sino al vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Entonces esa vida perfecta se nos añade a nosotros, así como se añadió sobre Él nuestra mala manera de vivir y las consecuencias. Espero que les haya servido esta reflexión. Bendiciones y paz del Señor.